Vaya abriendo su Biblia en el libro de Levítico, último capítulo de Levítico, capítulo 27 de la palabra del Señor. Si alguien me puede ayudar con el micrófono. Puede ser el Alan o allá Karina, entonces le damos la bienvenida también, que hace rato no estaba viniendo. Hola Karina, se ganó el premio. Levítico 27, para ponernos otra vez en sintonía, después de una semana que tuvo el martes pasado, ya escuchamos muchas enseñanzas, muchas prédicas, muchas cosas, muchas vivencias. Entonces vamos a tratar de situarnos otra vez donde estamos parados al día de hoy, donde estamos terminando este libro. En el capítulo anterior, capítulo 26, vimos acerca de las bendiciones de la obediencia y hemos visto las consecuencias de la desobediencia. Repito, hemos visto las bendiciones de la obediencia a Dios y a la palabra dada por Dios y las consecuencias que se vendrían para Israel en caso que ellos desobedezcan su voz y desobedezcan a su palabra. Esto es, Iglesia del Señor, muy simple. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser bendecida? ¿Usted quiere que las cosas le vayan bien? Fácil. No hay una receta mágica. Usted debe aprender a vivir en obediencia a Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la mejor receta que se le puede dar si usted quiere que todo le vaya bien. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, cuando usted obedece, recibe la bendición de Dios. Y la palabra dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A diferencia de la bendición, por decirlo de alguna manera, que el mundo da, o la prosperidad económica, o todos los bienes que uno puede recibir del mundo, trae como consecuencia desvelo, llanto, amargura. Esa es la consecuencia. Por eso es que hay muchas personas que tienen dinero, que aparentemente tienen todo lo necesario para ser feliz, pero están en depresión y muchos de ellos terminan quitándose la vida. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Teniendo todo lo que tiene se quita la vida. ¿Por qué? Porque el mundo acarrea tristeza, desolación, amargura. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted obedece, recibe la bendición de Dios y usted puede disfrutar de esa bendición con alegría, con paz, con dicha plena en su corazón. Por eso es que, aunque no siempre es fácil, vale la pena la obediencia al Señor. Y bueno, hoy martes 29 de noviembre, puede ser, ¿no? 28 de noviembre, estamos cerrando con mucha alegría y con mucha satisfacción, estamos cerrando un libro más de la palabra de Dios. A lo largo de estos 27 capítulos hemos transitado y aprendido muchas cosas que en lo personal me sirven y ojalá que a usted también le sirva, sepa aplicar lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Tercer libro que estamos terminando. Terminamos Génesis, que la creación, aunque nosotros decimos que son 7 días, pero no son los 7 días que nosotros tenemos en la semana. La creación probablemente duró miles de años. Pero sí podemos decir aproximadamente que desde Adán hasta el capítulo 50 de Génesis, Bereshit,
en el principio significa, termina con la muerte de José, abarcando un periodo de tiempo de aproximadamente 2369 años. Repito, desde Adán hasta el capítulo 50, que termina con la muerte de José, 2369 años. Culminamos eso, arrancamos Éxodo. Éxodo arranca desde la muerte de José, capítulo 1, y termina con la inauguración del tabernáculo de reunión al pie del monte Sinaí en el capítulo 40. Los 40 capítulos abarcan un periodo de tiempo aproximado de 145 años. Terminamos Éxodo. Fuimos a Levítico. Levítico abarca un periodo de tiempo, los 27 capítulos, de entre 8 días y 30 días. En estos libros, en este libro Levítico, que en el hebreo es Vayikra, que significa y llamó Jehová, en estos 30, entre 8 y 30 días que dura el tiempo del libro, se dictó las leyes, donde Dios dictó las leyes a Israel, cómo ellos debían conducirse, y también hemos visto las consagraciones de los sacerdotes que iban a ministrar en el santuario que fue inaugurado por Dios. Todas estas leyes de los 27 capítulos que hemos visto, hemos estudiado, analizado, con muchas dificultades, porque algunos textos fueron complicados para mí en lo personal analizarlo, como la mujer del flujo de sangre, la del semen, que esto y que lo otro. Se me complicó un poco la historia, pero con mucha dificultad lo analizamos a la luz del Espíritu Santo de Dios. Todas estas leyes, ¿dónde fueron hechos? Dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. No vamos a leer el capítulo 27, simplemente para cerrar este libro. Vamos a decir que el capítulo 27 habla acerca de votos especiales a Jehová. Votos especiales a Jehová. Eso habla el capítulo 27. ¿Qué eran los votos especiales a Jehová? Los votos eran una promesa hecha a Dios. La persona podía hacer un voto a Dios. ¿Qué era? Una promesa hecha a Dios. Los hombres tenían la posibilidad de ofrecerse a sí mismos a Dios. No solamente eso, podían ofrecer sus hijos a Dios, podían ofrecer sus siervos a Dios, podían ofrecer sus ganados a Dios y podían ofrecer sus bienes a Dios. Todo eso ellos podían ofrecérsele a Dios. Y en este capítulo 27 lo que está haciendo Dios está dando leyes para redimir o rescatar todas esas vidas o cosas. Este capítulo 27 está poniendo precios que valdría cada vida. Si es varón es un precio, si es mujer es otro precio, si es de cierta edad es un precio, si es de otra edad es otro precio, para redimir esas cosas o rescatar esas cosas que se había presentado o ofrecido a Dios. No vamos, por eso no lo hago leer, porque no tiene sentido analizar precio por precio el valor de cada cosa. Lo que sí solamente quiero decir es que el precio de la mujer era muy inferior al precio del hombre, casi al 50%. La Biblia, las mujeres que se agarran con Dios. A ver, el precio de la mujer era más o menos 50%, pero era muy inferior al valor del hombre. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el hombre era el que era más útil y servía más en el servicio en el tabernáculo de reunión, simplemente por eso. De igual manera, desde el principio, la cultura oriental en aquellos años ya era así. Nosotros hemos visto cuando hablamos acerca de Jacob. Jacob tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos son las tribus de Israel? ¿Cuántos son las tribus? 12. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13. ¿Por qué? Porque tuvo una mujer, se llama Dina, y a Dina no se contabiliza entre las 12 tribus. Porque esa era la cultura de aquel tiempo. Dina, hija de Jacob, ni siquiera se menciona entre las 12 tribus de Israel. Entonces,
por ese y por otros muchos más motivos, el valor de la mujer era muy inferior al valor del hombre si quería rescatarlo de esa promesa hecha. Así, de esa manera, estamos terminando los 27 capítulos del libro Vayikra en hebreo, que significa y llamó Jehová, que es como comienza el libro de Levítico. Vamos a Números. De vuelta a la página y arrancamos con mucha alegría hoy otro libro más, en este caso para hablar acerca de números. Números. Glorias a Dios. ¿Por qué se denomina al cuarto libro del Pentateuco Números? Porque en este libro, Números, fueron enumerados y ordenados los hijos de Israel. Repito, ¿por qué se llama Números? Porque es en este libro donde se detalla, en donde fueron enumerados y ordenados los hijos de Israel. Este libro, Números, en el hebreo se llama Bemidbar, con B larga, Bemidbar, que significa en el desierto. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿De dónde toma su nombre la Biblia hebrea? De en el desierto, en las primeras palabras que escribe el número 1, capítulo 1, versículo 1, en el desierto. Este libro de Números relata la historia del pueblo de Israel abarcando un periodo de tiempo entre 38 y 39 años. Levítico, repito, entre 8 días y 30 días. Los capítulos que se encierran Números abarcan una historia de entre 38 y 39 años. En todo su viaje, arrancando desde el monte Sinaí, su peregrinaje desde el monte Sinaí hasta los montes de Moab, que es los montes fronterizos con la tierra de Canaán. Repito, para que usted se vaya grabando el libro de Números que vamos a estudiar durante estas semanas. Abarca un periodo de tiempo de entre 38 y 39 años. Arranca su peregrinaje al desierto desde el monte Sinaí, donde Dios le dio las leyes a Israel, que terminamos Levítico, desde ahí hasta los montes de Moab. Los montes de Moab era la zona límite fronteriza con la tierra prometida. Moisés lo condujo ¿hasta dónde? Hasta las fronteras. Después de ahí, el que pasa a la tierra de Canaán ya no es Moisés, es Josué. Entonces, hasta el límite, hasta ahí, relata la historia este libro de Números. Son 36 capítulos. Génesis tiene 50, Éxodo 40, Levítico 27 y Número tiene 36 capítulos. En estos 36 capítulos vamos a ver historias vivas de un Dios real que existe y que está con nosotros al día de hoy. Porque si bien estamos hablando de un Dios que hizo cosas extraordinarias a miles de kilómetros de distancia, a miles de años, pero sin embargo este Dios inmutable que no cambia, que estuvo con Israel, también está con nosotros en este lugar y digamos glorias a Dios por eso. Porque si estamos bien a distancia, tenemos un Dios cercano que no solamente está con nosotros, sino que está ahora en nosotros y esa es una gran bendición. Aleluyas. Vamos a ver en estos 36 capítulos historias reales acerca del peregrinar en el desierto de Israel, donde vamos a detallar acontecimientos, pruebas, rebeliones, castigos y liberaciones que Dios hizo para con Israel. Vamos a analizar bastante acerca de la justicia de Dios para con Israel, la misericordia de Dios para con Israel y la providencia de Dios para con Israel. Ahora sí, esto es para que tengan ustedes más o menos una idea. ¿Qué vamos a ver, pastor, en Números? Toda esta historia de 39 años, 38 años, vivencias de Dios con el pueblo de Israel. Vamos con el versículo 1, Karina, por favor.
Hola. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Hasta ahí nomás, gracias. Versículo 1, para ubicarnos en el tiempo, para ubicarnos un poco en el tiempo donde estamos arrancando Números, yo quiero que usted se ubique. ¿Sabe por qué? Yo quiero que usted viva junto con Israel lo que ellos vivieron, para que usted pueda interpretar mejor. Lo que nosotros tenemos que hacer en el predicador, el desafío es que el oyente pueda escuchar lo que escucharon sus oyentes originales, pueda vivir lo que vivieron esa gente originalmente. Ese es el desafío. Entonces, por eso yo trato de ubicarlo en el tiempo, trato de ubicarlo para que usted sepa y pueda navegar junto con Israel durante estos 38 años. La Biblia dice que estas cosas le sucedieron a Israel y están escritas ¿para qué? Para nuestro beneficio. No están escritas por casualidad. Están escritas para que usted pueda aprender de sus errores y de sus aciertos. Que imite lo bueno y deseche lo malo. Que imite sus buenas decisiones y que no cometa los errores que ellos cometieron. Porque nosotros vamos a ver acá muchos errores que ellos cometieron. ¿Y para qué están escritas, pastor, estas cosas? Para que usted no cometa los mismos errores. El que es inteligente aprende de sus propios errores, ¿sí o no? Hay algunos que no aprenden ni de sus propios errores, se siguen golpeando con la cabeza dura. No aprenden ni siquiera de sus propios errores. Hay algunos que son un poco más inteligentes, aprenden de sus propios errores. Pero hay algunos que son más inteligentes. ¿Quiénes son esos? Los que aprenden del error ajeno. Exacto. Entonces, usted trate de meterse en este libro. ¿Para qué? Para que usted aprenda de los errores de Israel y que imite lo bueno que ellos hicieron en el nombre de Jesús. En el tiempo nos citamos. ¿Cuándo comienzan Números? Según Levítico, cuando comenzamos, el tabernáculo de reunión fue levantado el día 1 del mes 1 del segundo año. Repito, el tabernáculo fue inaugurado, ese tremendo que nosotros trajimos hasta acá y lo analizamos pieza por pieza en su tiempo. Fue inaugurado el 1 del año 2. Para nosotros es distinto el calendario, pero para que usted tenga una idea, para nosotros hoy fue inaugurado el 1 de enero del año 2. ¿Sí? El 1 de enero del año 2 fue inaugurado el tabernáculo. Ahí comienza Levítico, donde Dios dio las leyes. ¿Cuándo comienza Números? ¿Y cuándo es que Dios ordenó el censo? El día 1 del mes 2 y del año 2. Sería para nosotros hoy, para que usted se ubique más o menos, el 1 de febrero del año 2. El tabernáculo fue inaugurado exactamente al año de su salida de Egipto. Ellos salieron de la esclavitud con mano fuerte. Al año de su salida fue inaugurado el tabernáculo. El censo, ¿cuándo se ordenó? Al año y un mes. Se ordena el censo. Ahí es entonces donde estamos situados en el día de hoy. 1 del 2 del 2. Versículo 2, por favor. De vuelta, por favor. Tomad el censo a toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Amén. Si Levítico comenzó el 1 de enero, por llamarlo así, 1 del 1, y Número comienza el 1 del 2, podemos casi asegurar que el libro de Levítico, ¿cuánto duró? Un mes.
Veo que dijimos entre 8 y 30 días. Lo que nosotros nos indica ahora esta palabra que podemos casi asegurar y confirmar que duró Levítico 30 días Dios en darle todas esas leyes. Entonces, el 1 del 2 del 2, Dios ordenó el censo para el pueblo o la nación de Israel. Dios estableció la nación de Israel con leyes justas y equitativas. Leyes justas porque Dios es justo. Y Dios estableció a su nación Israel con leyes equitativas para todos. Vemos nosotros que Dios ya hizo inaugurar su lugar de habitación. Cuando se inauguró el tabernáculo de reunión, Dios lo que hizo fue inaugurar su morada, su sede, donde Él habitaría. Porque Dios es rey. Todos estos años Dios fue el rey de Israel. Hasta que después de muchos años, ya en la tierra prometida, vamos a ver más adelante nosotros, cuando Israel también dijo, nosotros queremos un rey, como todas las naciones tienen rey, nosotros queremos un rey. Pero en este momento, el rey de Israel, ¿quién era? No era Moisés, no era Aarón, el rey de Israel era Dios. Entonces Dios, como rey de Israel, ¿qué hizo? Hizo que se edifique el tabernáculo de reunión y esa era su morada. El atrio era su habitación. Después que fue inaugurado el tabernáculo, ¿qué hizo Dios en segundo lugar? Dio leyes al pueblo de Israel para que el pueblo pueda adorarlo a Él, su rey, correctamente. ¿Se acuerdan cuando vimos los 7 primeros capítulos de Levítico? Hemos dicho que esos 7 capítulos hablan mucho de adoración. ¿Para qué eran esos capítulos, primeros 7 capítulos de Levítico? Para que el pueblo adore correctamente a Dios, para que el pueblo tenga la certeza de que lo que estaba ofreciendo a Dios era agradable delante de Él. Hemos visto que lo que nosotros aprendemos de ahí, que nosotros no debemos buscar agradar a la gente, nosotros debemos buscar agradar siempre a Dios. Entonces, se estableció la morada, ordenó cómo el pueblo debía adorarlo. En tercer lugar, fueron consagrados los sacerdotes que ministrarían delante de su presencia, sus servidores que ministrarían, los sacerdotes que podían entrar en el santuario y ministren delante de su presencia. Y en cuarto lugar, lo que hace ahora es censar sus súbditos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Dios hizo su tienda, dio leyes para que lo adoren correctamente, consagró los sacerdotes que los servirían en su tienda. Y en cuarto lugar, ordena el censo de todos los súbditos que tenían a su gobierno, en su reinado. Entonces ahí se ordena el censo. Versículo 3. Fíjese cómo lo que estoy diciendo es cómo es que Dios es Dios de orden. Y todas estas cosas nos dejan enseñanza de un Dios minucioso, detallista, que tiene todo bajo su perfecto control y todo lo que hace para algo lo hace y algo significa. Todo está centrado en Dios. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Amén. En este censo, ¿quiénes serían contados? En este primer censo, desde la salida de Egipto, porque después vamos a ver que hay otros, se ordena a que se cense a los varones de 20 años para arriba. ¿Quiénes iban a ser censados? Los varones de 20 años para arriba. Es decir, en este censo no se lo contaría ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos varones, ni a los extranjeros, ni tampoco a la tribu de Leví. Vamos a ver por qué. A ninguno de esos se cesaría. Solamente los hombres
que serían aptos para salir a la guerra, para pelear por Israel. No vamos a leer del versículo 4 al 19 para no llenarlo con un montón de nombres que por ahí no se va a acordar, pero ni un segundo después. Pero del 4 al 19 nos dice que Dios ordena que se tome un hombre que represente a todas las tribus, serían un hombre por cada tribu. Dios ordena que se tome un hombre por cada tribu para que represente a toda esa tribu delante de Moisés y de Aarón. Esos 12 hombres serían capitanes de millares que representarían al pueblo para con Moisés y para con Aarón. Fueron agrupados en familias el día 1 del 2 del 2. Del 20 al 46 les doy el número de censados por cada tribu. Aquí del 20 al 46. Primero dice, deciden un nombre. En segundo lugar, relata del 20 al 46 cuál es el número de hombres aptos para la guerra que tenía cada tribu. Para que usted tenga una idea, le doy los números. Rubén, la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob, 46.500. La tribu de Simeón, 59.300. La tribu de Gad, 45.650. La tribu de Judá, la más numerosa, 74.600. La tribu de Isaacar, 54.400. La tribu de Zabulón, todos estos son hijos de Jacob, 57.400. La tribu de Efraín, hijo de José, 40.500. La tribu de Manasés, 32.200. La tribu de Benjamín, 35.400. La tribu de Dan, 62.700. La tribu de Aser, 41.500. Y la tribu de Neftalí, 53.400. Todos los varones censados de 20 años para arriba, aptos para la guerra, dieron un total de 603.550 soldados aptos para la guerra. 603.000, ahí está anotado en la Biblia, al final, 550, 603.550. Compare usted ahora la extraordinaria multiplicación que tuvieron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y usted note cómo la promesa de Dios siempre se cumple. Dijimos en su tiempo que la familia que más hijos tenía era señal de bendición. ¿Se acuerda? Abraham tuvo con Sara un solo hijo. De ese hijo después viene toda su descendencia. Y acá nosotros vemos cómo Dios es fiel. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será innumerable como la arena. Cuando nosotros vimos eso, cuando Jacob entró a Egipto, había hambre, entonces en Egipto era gobernador José, que había sido vendido. José lo manda a buscar, no vamos a hacer toda la historia. Después de un tiempo Jacob entra con toda su familia a Egipto a causa del hambre de Canaán. La Biblia nos dice que entraron con Jacob un número de 70 personas en total. Repito, ¿cuántos integraban la familia de Jacob que entró a Egipto, incluido José y sus hijos? La familia de Jacob estaba compuesta por 70 integrantes. 70. Y ahora, 215 años después,
la familia de Jacob pasó a sumar un total de 603.550, pero ojo, 650 sin contar las mujeres, sin contar los niños, sin contar los ancianos, sin contar los extranjeros, bueno, que eso no eran los descendientes de él, y sin contar los levitas sobre todo. Entonces, sin contar los niños, las mujeres, los ancianos y sin contar la tribu de Leví. Es decir, yo pienso que para esta altura serían más de 3 millones de personas los integrantes de la familia de Jacob. De 70 personas, 215 años atrás, ahora son aproximadamente unos 3 millones de personas, y si no es más, porque usted ve que ellos se multiplicaron allá estando en Egipto, en medio de las penurias, de la esclavitud, en los años del desierto, que llevaban el tiempo que estaban en el desierto, que también pasaron hambre, pasaron sed, pasaron un montón de cosas, se quejaron contra Dios, pero en medio de toda esa adversidad, los israelitas se multiplicaron de una manera extraordinaria, de 70 a unas 3 millones de personas. Las 12 tribus que se enumeraron son 603.550, sin contar la tribu de Leví. Son 12 igual. Sin la tribu de Leví, igual son 12 tribus. ¿Por qué? Porque se le toma como tribu no a José, sino a los 2 hijos de José. Efraín y Manasés. Manasés el primogénito e Efraín son 2 hijos de José. Por eso, son 12. Le saca a Leví, 11. Le saca a José, 10. Pero le suma a los 2 hijos de José, son 12. Si le saca a Leví de las 12 tribus, tiene que ponerlo entonces a Efraín y a Manasés como uno de los integrantes de las 12 tribus. Porque a veces así se le explico esto para que usted sepa. Pero cuando se le suma a la tribu de Leví como una de las 12 tribus, entonces a Efraín y a Manasés se le toma como media tribu de Efraín, hijo de José, y media tribu de Manasés, el otro hijo de José. ¿Me explico o le estoy hablando en chino? ¿Me explico bien? Y ahí se componen las 12 tribus. Ahora le voy a dar el orden de mayor a menor según la cantidad. Según la cantidad, le voy a dar, me tomé el trabajo bueno, no es tan complicado tampoco, pero por números, por cantidad, ¿cuáles las tribus son más numerosas? Comenzamos por Judá. Fue la tribu que más gente tenía. Judá, segundo Dan, tercero Simeón, cuarto Zabulón, quinto Isaacar, sexto Neftalí, séptimo Rubén, 8 Gad, 9 Aser, 10 Efraín, hijo de José, 11 Benjamín y 12 Manasés. Note esto, 10 Efraín, 11 Benjamín en números y 12 Manasés, el primogénito de José. Y aquí también podemos ver algo más acerca de las profecías de Dios. Cuando son de Dios se cumple, tarde o temprano se cumple. ¿Se acuerda usted que cuando Jacob iba a morir, le trajo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para que los bendiga? José, gobernador de Egipto, sabiendo que el padre iba a morir, le trae a sus 2 hijos. Repito, Manasés era el primogénito y el segundo era Efraín. Y le pone enfrente de Jacob para que lo bendiga. Y le pone de este lado a quién? A la mano derecha de Jacob le pone a Manasés, su primogénito. Y a la izquierda de Jacob, enfrentado, le pone a Efraín. La mano derecha era la mano de la bendición. Entonces, José a propósito le pone para que Jacob haga esto. Repito, Manasés acá y Efraín acá. Cuando le trae para que bendiga, ¿qué hace Jacob? Jacob hace más o menos esto. La mano derecha va sobre Efraín
Cuando Jacob hace eso, Jacob, un hombre de carácter, un hombre de Dios. José era muy gobernador, pero no le interesó nada. José como que le quiere sacar la mano, dice, no, padre, este es el primogénito, es Manasés. Y Jacob se mantuvo firme, no, el mayor servirá al menor. La bendición está sobre este está la bendición. La bendición cayó sobre Efraín, el menor. Y fíjese usted cómo se cumple la bendición, la profecía, lo de Dios. ¿Por qué le estoy dando todos estos números que a usted por ahí le está boleando? Y nosotros vamos a ver que la 10ª tribu en cantidad, ¿quién es? Efraín. Incluso está sobre Benjamín, que era su tío, ¿sí? Benjamín, que era hermano de José. Por lo tanto, tío de Efraín y de Manasés. Está Efraín 10º, está su tío Benjamín, y 12 está su hermano mayor Manasés. Por varias centenas supera Efraín, le supera a su hermano mayor Manasés. Cumplimiento de la palabra dada por Jacob muchos años antes. Porque repito, lo de Dios se cumple. Lo de Dios se cumple. Lo de Dios se cumple. Sí o sí, lo de Dios se cumple, y lo vemos una vez más aquí, en la multiplicación del pueblo de Israel y en la bendición que Jacob impartió sobre el menor Efraín. Y lo vemos aquí el resultado. Ahora sí vamos a leer un poquito, Karina, por favor, del 47 al 54. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Amén. Muchas gracias, hermana Karina. Hasta ahora, Israel hacía un año y un mes que habían salido de Egipto. Ahora ya se inauguró el tabernáculo. Los sacerdotes ya fueron consagrados para ministrar en el tabernáculo de reunión. Pero ahora ellos tenían que seguir la marcha. Y los utensilios del tabernáculo y los componentes del tabernáculo ahora debería ser trasladado, porque recuerdo que ellos estaban yendo a la tierra prometida. Ellos no tenían morada fija en el desierto, y a donde se trasladaban, toda la tribu de Israel tenía que ser transportado el tabernáculo. Entonces por eso Dios ordenó que se cense a todas las tribus, menos a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que la tribu de Leví estará responsable del servicio del tabernáculo y estará responsable
de todos los utensilios dentro del santuario. Cuando Israel tenga que avanzar, los levitas tendrían que desarmar todas las cosas del tabernáculo. Y cuando acamparan, cuando Dios le ordenaba que acamparan, ellos tendrían que encargarse de armar otra vez todo ese santuario. Eso era mucho peso. Dijimos que en oro, plata y bronce y otros tipos de pieles, esa era una millonaria obra. Millones y millones y millones, y en su tiempo lo comparamos a lo que sería a nuestro peso de hoy. Y es una millonada de pesos. Super millones, unos números que ya ni sé cómo se mencionan. Eso era el valor que había en el tabernáculo. Pero además de eso había mucho peso. Era oro, era mucho oro. Y entonces eso pesaba. ¿Y quién se cargaría del transporte de eso? Los levitas. Entonces tenían que desarmar, ponerlo sobre sus hombros, cargarlo, transportarlo. Y cuando Dios ordene el alto, tenían que volver a armar todo ese tabernáculo de reunión. ¿Quiénes harían eso? Los levitas. Cuando se acamparan, Dios ordenó ahí que los levitas debían, este es el tabernáculo de reunión. Los levitas tenían que acampar alrededor del tabernáculo de reunión. Todos los levitas, por sus familias, tenían que acampar alrededor, porque ellos eran los que servían en el santuario, en el tabernáculo, perdón. Ellos deberían armar su vivac, su tienda, alrededor del tabernáculo. Cada vez que paren, lo arman al tabernáculo y sus tiendas deberían armar alrededor del tabernáculo. Sí o sí. No podría ser ni la tribu de Judá, ni la de Neftalí, ni la de Manasés, nada. ¿Quiénes ordenó Dios que debían acampar alrededor del tabernáculo? Los levitas. ¿Por qué deberían acampar los levitas alrededor? Para que la ira de Jehová no caiga sobre Israel. Si acampaba otra tribu alrededor que no sea la de Leví, la ira de Jehová caería sobre todo el campamento de Israel. Es decir, que cada uno debería estar en su lugar. Dios estableció un orden, por eso Dios está enumerando y está ordenando a Israel. Ellos deberían acampar acá y las tribus, las diferentes tribus alrededor de los levitas al mismo tiempo. Cada tribu debería estar en su lugar. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no caiga sobre Israel. Los levitas servirán el tabernáculo y tendrán la guarda. Ellos eran guardianes, los más cercanos guardianes del tabernáculo de reunión. Si venía ese servicio, era exclusivo de los levitas. Si venía un extraño a querer hacer el trabajo de los levitas, ¿qué dice la Biblia? El extraño morirá. Ese servicio ordenó Dios que solamente lo hagan los levitas. Y otros tipos de servicios solamente la familia sacerdotal. Si uno de afuera viene y quiere hacer, la Biblia le llama extraño, ese extraño morirá. ¿Qué quiere decir eso? Dios está ordenando que cada uno tenía su ubicación y cada uno tenía su trabajo, su tarea para realizar. Cada uno debería realizar lo que tenía que realizar y cada uno debería estar donde tenía que estar. Dios lo estableció así, Dios lo ordenó así. ¿Para qué? Para que no mueran. Si alguien venía y quería hacer lo que no correspondía, moría. Y solamente hacer un paréntesis y para entrar a nuestro tiempo de hoy. Hoy en día sucede cosas semejantes o similares. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque hay algunos que quieren realizar
un ministerio que Dios no le entregó. Los ministerios, ¿quién lo da? Dios. Únicamente Dios. Nosotros los hombres de Dios lo que hacemos es reconocer los ministerios, pero esos ministerios los dio Dios. Y Dios de orden pretende antes y ahora también que cada uno esté en su lugar, en su ubicación y haciendo lo que Dios le capacitó y para lo cual Dios le preparó. Sucede que hoy hay muchos que quieren hacer ministerios o cumplir con ministerios que Dios nunca lo dio. Y a causa de eso tenemos muchas personas que sufren de enfermedad espiritual y hasta incluso enfermedades físicas. Y voy un poquito más allá. Hay muchos que por hacer lo que Dios no le dijo que haga, mueren espiritualmente y también puedo asegurar que se mueren físicamente. Sobre todo si me refiero al ministerio pastoral, por ejemplo. Hoy muchos quieren decir, yo soy pastor, se pone solo la cabeza, pastor, solo se ungió. Y de un día para otro, pastores. Ministerio que Dios nunca le dio. Ministerio para lo cual Dios no le preparó, no lo capacitó, no lo dotó. Entonces se ponen a ministrar en cosas donde no es el propósito de Dios, no es la voluntad de Dios. Y esas personas, hermanos, lastimosamente sufren el evangelio y no gozan del evangelio del Señor, porque están en el lugar equivocado. Repito, muchos sufren enfermedad espiritual por estar en el lugar donde Dios no le puso, nunca. Muchos sufren enfermedades físicas por estar en lugar donde Dios nunca le puso. Repito otra vez, porque esto es realmente así, hermanos. Muchos sufren muertes espiritual cuando eran miembros de la iglesia y eran lindos hermanos, pero de pronto quisieron ocupar lugares donde Dios nunca le dijo. Y ahí vemos nosotros muerte espiritual y en algunos casos muerte física. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no le capacitó para eso. Cada uno tiene un ministerio especial dado por Dios. Cada uno tiene una ubicación dentro del cuerpo. El ojo no puede ser el pie no puede ser ojo. Cada uno Dios lo ubicó y lo dotó para cierta tarea. ¿Cuándo las cosas funcionan? Cuando cada uno está ubicado en el lugar correcto y cada uno hace exactamente lo que tiene que hacer. Cuando uno está en lo suyo, en lo que Dios le capacitó, esa persona disfruta, goza, le gusta, está dotada por Dios para hacer semejante tarea. El trabajo pastoral es un trabajo, por ejemplo, que se sufre, que llora, pero el que fue llamado por Dios es apasionado y va a llorar y prefiere llorar dentro del propósito que reír fuera del propósito. Está capacitado por Dios para tolerar, para soportar esa carga, pero Dios lo capacitó. No fue una institución, no fue el hombre, no fue un seminario, fue Dios. Por eso hoy tenemos muchos ministerios que no crecen y no van a crecer tampoco. No crecen ellos, no crece su gente, porque están en el lugar donde Dios nunca le puso. El extraño que venía a querer hacer algo que Dios no dijo, moría. Dios es Dios de orden. Dios es un Dios maravilloso que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos que nosotros podemos hacer lo que se nos da la gana, estamos totalmente equivocados, no conocemos nada de Dios. Dios es minucioso,
Dios es detallista, Dios es sumamente ordenado. Y la iglesia debe aprender a marchar en orden. Nosotros vamos a ver en el libro de Números muchas cosas. Nosotros vamos a aprender de este Dios de orden. Muchas cosas vamos a aprender. Y ojalá la iglesia escuche, lo guarde en su corazón, porque la iglesia de esa manera va a experimentar un crecimiento y una multiplicación haciendo lo de Dios. La tribu de Leví entonces debería acampar alrededor del tabernáculo. Las otras tribus alrededor de los levitas. ¿Sí? Dios ordenó entonces. Los levitas alrededor del tabernáculo. Y alrededor de los levitas, las otras tribus de Israel, con sus estandartes que los representaban y lo identificaban, y con sus ejércitos. Todo dentro de un perfecto orden. Nosotros más adelante en este mismo libro vamos a ver cómo Dios dio la orden de marcha, pero vamos a ver más adelante, 3 tribus adelante. ¿Quiénes eran las 3 tribus que iban ahí adelante? No era, yo voy adelante, yo voy atrás. No, Dios ordenó. Venid vos, capitán de millares. Ustedes díganle a su tribu, ustedes 3 van ahí adelante. Venid vos, ustedes atrás. Vos a la derecha y vos acá. Dios ordenó quiénes deberían ir a dónde. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dios ordenó dónde acamparían las diferentes tribus. Y después le voy a dar bien con nombre y todo cómo es que Dios estableció la orden de marcha. Nosotros pensamos que hoy es diferente. Dios todavía sigue siendo Dios de orden, hermanos. Dios todavía sigue siendo el mismo Dios. Y usted va a notar, dijimos, el tabernáculo de reunión en el medio, siempre en el medio. Este es mi tabernáculo hoy. No tenía tabernáculo también, pero por lo menos es rectangular como era el tabernáculo de reunión, rectangular, ¿se acuerda? Bueno, igual que este por lo menos. Rodeado por la tribu de levitas, rodeado por las diferentes tribus. ¿Dónde iba el tabernáculo, la morada de Dios? En el medio, en el centro. Ellos deberían acampar así. Y cuando marchaban, no marchaban como un malón, marchaban de la misma manera. Siempre el tabernáculo de reunión debería estar en el centro de los campamentos de Israel, en el centro de las tribus de Israel. Entonces los levitas que lo rodeaban, guardaban y servían, y las otras tribus que estaban armados como ejércitos, protegían cuando marchaban o estaban parados. Todos se movilizaban alrededor de esto, todo alrededor de esto. Los ejércitos que estaban alrededor protegían al tabernáculo, la morada de Dios, el lugar de la manifestación de Dios, de enemigos externos. Si algún enemigo quería entrar por el adelante, había 3 tribus que lo frenaban allá. Y así para atrás. Esas tribus, repito, rodeaban el tabernáculo y lo custodiaban de enemigos externos que querían tomar esto, lo más valioso que tenía Israel. ¿Usted me está entendiendo o no? ¿Me está siguiendo a dónde estoy queriendo ir o no? Israel debía cuidar con su vida la morada de Dios. Israel debía cuidar con su vida la presencia de Dios. Todos, tanto los levitas como todas las tribus, con su vida deberían guardar la presencia de Dios. Todos. No solamente los levitas, todos debían cuidar la presencia de Dios. Hoy también. Este es el lugar de la manifestación de Dios. Este es el centro de adoración establecida por Dios. Aquí se reúne donde hay gente que fue bautizada con el Espíritu Santo. Aquí hay gente que fue transformada por Dios. Aquí hay gente que aceptó a Jesús. Aquí hay gente que reconcilió con el Señor. Aquí hay gente que fueron tocados por Dios, sanados por Dios, libertados por Dios. Aquí hay gente que recibió dones. Aquí hay gente que recibió fruto del Espíritu Santo. Aquí hay gente que tuvo un encuentro personal con Dios y su vida cambió para siempre. Este es el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Y nosotros como
como iglesia del Señor, debemos cuidar la presencia de Dios. Los obreros debemos cuidar la presencia de Dios. Los que hacen la parte de la alabanza deben cuidar la presencia de Dios. Los porteros deben cuidar la presencia de Dios. Los líderes deben cuidar la presencia de Dios. Los intercesores deben cuidar la presencia de Dios. La iglesia en su conjunto debe cuidar la presencia de Dios. No es tarea del pastor, no es tarea de 2, 3 ministros, es la tarea de todos cuidar la presencia de Dios. Y como decía la vez pasada, y Dios me lleva a través de la palabra de Dios a hablar y a repetir lo que voy a decir nuevamente. No porque lo diga yo, porque si lo digo yo, mi testimonio no es valedero. Pero por lo que digo, ni tampoco digo lo dicen ustedes, digo lo que la gente que viene de afuera, pastores, cantantes, músicos de otras naciones, incluso que visitaron este lugar, nos dijeron todos, qué lugar de presencia de Dios. Y se van impresionados, se van impactados y se van diciendo cosas maravillosas de esta congregación. Usted y yo debemos cuidar con nuestra vida esto valioso que tenemos de parte de Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos andar y funcionar ordenadamente. No solamente es oración y ayuno, que es lo más importante, y palabra de Dios, sino andar y funcionar ordenadamente. Los obreros tienen que hacer lo que tienen que hacer. Los porteros tienen que hacer lo que tienen que hacer. Los músicos tienen que hacer lo que tienen que hacer. La iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ordenadamente todas las cosas debe hacerse. Y de esa manera mantener la presencia de Dios en este lugar. Dios todavía sigue siendo un Dios de orden. ¿Cómo debemos cuidar esto? Servir coordinadamente. Ordenadamente y coordinadamente tiene que haber coordinación. Debe haber comunicación. Todo servicio debe ser coordinado. Esa es parte de lo que Dios estableció. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver al apóstol Pablo ordenando algunas cosas, coordinando otras cosas. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Cuidar con nuestra vida, orando, llorando, ayunando. La iglesia debe saber que es lo más preciado que tenemos después de la salvación. Y debemos amar la presencia de Dios. Debemos cuidar la presencia de Dios. Debemos valorar la presencia de Dios. Alan, por favor, si me puede acompañar, si querés ya cortar nomás y acompañar esto. Todos tenemos esta responsabilidad. Si cada uno estamos ubicados en el lugar que tenemos que estar, en el tiempo que tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que hacer. Pero eso es lo difícil y ese es el desafío. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos encanta hacer lo que queremos. Nos encanta hacer a nuestra manera, en el tiempo que queremos. Está en la naturaleza del hombre. No quiere regirse por reglas, por leyes. Por eso todo el mundo pasamos el semáforo en rojo. Esa cosa roja no me va a indicar a mí qué es lo que tengo que hacer yo.
porque queremos hacer en nuestro tiempo las cosas, a nuestra manera. Pero iglesia del Señor Jesucristo, si usted quiere gozar de la bendición de Dios, si quiere gozar de la presencia de Dios, usted, yo, todos debemos hacer las cosas ordenadamente, coordinadamente y a la manera de Dios. Si algún enemigo quería venir a arrebatar, era sobre el cadáver de la tribu, sobre mi cadáver. Veo que cuando dicen algunas madres, cuando le quieren arrebatar a su hijo o su hija, sobre mi cadáver. Bueno, esa es la misma actitud que debemos tener para con la presencia de Dios. Esa es la actitud de Israel. Si alguno quería arrebatar esto, debían matar a cientos y cientos acá primero al adversario. Sobre el cadáver de ellos iban a sacar eso. Era sobre su cadáver, porque ellos conocieron la manifestación de Dios. Ellos fueron testigos de la gloria de Dios. Dios no era un Dios desconocido para ellos. Dios era su Dios, su Rey, su Señor. ¿Recuerda usted que hace un mes atrás donde estamos parados hoy, la nube de gloria cayó sobre el tabernáculo de reunión y el pueblo de Israel se tiró sobre su rostro y adoró al Señor de la gloria? Recuerde usted que hace meses atrás, 6, 7 meses atrás, allá el monte Sinaí ardía a causa de la gloria de Dios. Había bocinas, temblores, humo, a tal punto que pensaron que Moisés se murió. Ellos fueron testigos de la gloria de Dios. Cada mandamiento que Dios dio a Moisés era como una nueva bocina que sonaba allá en las alturas. El propio Moisés se espantó a causa de tanta gloria. Ese era el Dios. Y Dios estaba, este era su lugar de manifestarse. Esta era su habitación. Si usted conoce a Dios, si usted conoce a Dios, si usted tuvo experiencia con Dios, usted no lo va a conocer nunca totalmente, ni yo tampoco, olvídese. Porque nosotros somos totalmente limitados delante de una inmensidad. ¿Quién puede decir que conoce a Dios? Conocemos una migaja de lo que es Dios. Pero eso que conocemos de Dios ya nos lleva a saber lo que significa Dios y su presencia. Y nos lleva a cuidar lo que hemos recibido de Dios. Póngase de pie, por favor. Hemos visto hoy un poco que lo de Dios se cumple. Dios cumplió la promesa para el viejo Abraham, su amigo. Dios cumplió la profecía de Jacob. Y hemos visto y nos asentamos un poco más acerca de las tribus y su orden y el trabajo que cada uno tenía que realizar. ¿Quiere la manifestación de Dios en este lugar? Hacer lo que tenía que hacer. Tú eres importante, todos somos importantes. Todos. Pero la presencia de Dios también le comprometía, porque Dios resistía el pecado y venía el juicio. Dios aborrece el pecado. El pecado mata. Por eso Dios dio leyes para que ellos sean agradables delante de Él, viviendo como nación santa. Dios habitaría con ellos si ellos se santificaban para Dios. Por eso es que no en todo lugar se manifiesta Dios. No es tan así. No es tan así nomás. ¿Decimos amén a la palabra?